Y ahora pasaré la palabra a Norberto Chávez, que quiero agradecer su participación hoy aquí en este acto. Sus trabajos cuentan con un gran seguimiento en el mundo académico y profesional del diseño y de un extenso currículum. Destacaría que nació en Buenos Aires, aunque vive en Barcelona desde 1977, ha sido profesor de semiología, teoría de la comunicación y teoría del diseño en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires y en la Escuela de Diseño EINA de Barcelona. Por otro lado, es profesor invitado en múltiples escuelas y universidades de diseño y arquitectura de Latinoamérica. Igualmente es socio de I+C Consultores, que se dedica a la imagen corporativa y asesoría de empresas e instituciones en estrategias y programas de identidad y comunicación. Chávez también es autor de diversos libros sobre diseño, muchos de ellos clave en la formación académica sobre la materia, como por ejemplo la imagen corporativa y el oficio de diseñar. Ha participado como coautor del Llibre Blanc de Disseny Gràfic de Cataluña, la gestión del diseño, diseño y comunicación y la marca corporativa. Por otra parte, Chávez es co-creador del famoso foro de reflexión sobre el diseño, Foro Alfa. Sin más, con él os dejo y espero que disfrutéis de su conferencia. Muchas gracias por vuestra atención. Aunque es obvio, tengo que decir que es una alegría enorme para mí, después de muchos años de no venir a Valencia, estar de nuevo aquí, una ciudad que me encanta, que amo, que he colaborado muchísimas oportunidades, básicamente en la época del INPIBA, y tengo grandes amigos aquí. Así que, aparte del tema académico, un gusto personal de estar aquí con vosotros. Tengo que salir pitando ya a la tarde para México, pero bueno, ya es un ratito que da gusto estar aquí. Esto que he preparado, que le llamamos un siglo de diseño, puede tener el aspecto de una historia del diseño, cosa que no es. Las historias del diseño que estamos acostumbrados generalmente, y muy positivamente, hace una especie de reseña de los lenguajes que la práctica del diseño ha ido desarrollando a través de las décadas. Por eso hablamos de los diseños de los años 50, de los años 60, etcétera, etcétera. Esos análisis suelen centrarse casi exclusivamente en aspectos estilísticos y casi diría más sencillamente de gusto, ¿no? Los gustos de época, ¿no? Cosa que no está mal y que es útil porque vincula la producción de diseño, de productos y de mensajes a las estéticas predominantes en cada época, a la cultura concretamente. Pero este no es el único análisis, ni el análisis más profundo que podemos hacer de una disciplina que está dicho hasta el cansancio, absolutamente estratégica en una sociedad donde todo lo que se produce ha sido previamente diseñado. Es decir, que ocupa un lugar estructural, no aleatorio, no complementario, no secundario dentro del aparato productivo. Por lo tanto, el análisis más profundo, más de raíz sería no aquel que se asienta en el señalamiento de las sucesivas lenguajes o estéticas que han ido predominando dentro del diseño, sino en las modificaciones o mutaciones en la relación estructural entre el diseño y el aparato socioproductivo. Y este es un poco el análisis que voy a tratar de desarrollar yo. Como evidentemente un siglo es mucho tiempo, será un vuelo de pájaro absolutamente raudo, veloz, como una exhalación que cruzará el siglo, tratando de dejaros como una gestalt, una estructura muy esquemática que os permita ordenar en esos casilleros dimensiones que ha ido adoptando el diseño a medida que la sociedad, básicamente la sociedad occidental, hoy prácticamente el planeta entero, lo ha ido incorporando a su funcionamiento. Y analizándolo así transversalmente,
sin vocación de detalle, sino con búsqueda de estructura, de grandes trazos, detecto, y yo señalo, que es el tema del día, como tres grandes épocas, tres grandes modos de manifestarse el diseño dentro de la sociedad. Estos tres modos de manifestarse, si se han ido sucediendo, no son sustitutivos. Por lo tanto, os pido que penséis que los tres de alguna manera coexisten. Dicho de alguna manera, si en este momento cortamos transversalmente en el día de hoy, lunes, el diseño en Europa, por ejemplo, vamos a encontrar manifestaciones de estos tres niveles de articulación del diseño con la sociedad. Ese es el tema que a mí me interesó siempre y me sigue interesando, que no es el diseño como disciplina autónoma, que no lo es, sino el diseño como parte de un proceso productivo vinculado en algunos casos con la cultura. Y en algunos casos, que lo digo un poco sarcásticamente, lo digo para preanunciar una concepción muy caricaturesca que nuestra sociedad tiene del diseño, y que lamentablemente esa concepción caricaturesca hasta penetra en los mismos aparatos educativos. Yo no quiero hacer nombres, ni lugares, ni escuelas, pero he escuchado frases escalofriantes por parte de los profesores. Una, por ejemplo, muy interesante, que escuché en algún lugar, cuyo nombre no quiero recordar, es tipo maestro a alumno, a discípulo, diciéndole que tú tienes que aprender todo esto y con el tiempo lograrás desarrollar tu estilo personal. Y lo dicen con una frescura absoluta. Yo por adentro pienso, Dios quiera que, si este chico lamentablemente desarrolla estilo personal, Dios quiera que consiga clientes que sean adictos a ese estilo personal. Por citar una deformación, ¿no? Pero no vamos a hablar de las deformaciones, sino vamos a hablar de las manifestaciones reales. Trataré de transmitir la realidad o las realidades del diseño tal como este se manifestó en la historia, prescindiendo de todo punto de vista de cualquier manifestación de deseos. Si hay algo que no me interesa para nada, es la utopía. Explicar un fenómeno de la realidad es parte de, como todo método científico, de la observación, o sea, de un profundísimo respeto de los hechos, o sea, de las prácticas sociales tal y como a éstas se manifiestan en la realidad. Cuando escuchas de pronto por ahí un profesor que se suelta como que el diseño es una ciencia, además de producirte una terrible indignación por la falta de respeto a los alumnos que está teniendo ese profesor, está señalando un descomunal desconocimiento de lo que es un estudio de diseño y cómo trabajan los mejores diseñadores. Por otra parte, la ciencia tiene cada día menos manifestaciones, porque hasta los propios científicos han sometido a crítica la idea de ciencia. Es decir, por lo menos a partir de los años 70 y 80, la relativización de las supuestas verdades universales de la ciencia ha estado, pero al orden del día, incluso en la medicina. Una ciencia vinculada directamente con la supervivencia. Bueno, vamos a entrar en esto. Vamos a empezar por el final. Justamente el concepto de diseño. Esta es la vulgaridad de los periodistas, que son los que instalan en la opinión pública cómo debemos pensar. Pues hay que tenerle mucho respeto a los periodistas, porque son, de todos los mentirosos del mundo, los que tienen más efecto sobre la realidad. Pensamos lo que ellos nos mandan pensar, y ellos dicen lo que les mandan decir. Entonces, corre por las calles de las ciudades la idea de bares de diseño, hoteles de diseño, bodegas de diseño, etcétera, etcétera. Como si hubiera algo que pudiera ser no de diseño. Es decir, esto también es diseño. Y nadie habla de micrófonos de diseño. Es decir, el de diseño, entonces, ¿por qué dicen estas tonterías?
En realidad, por de diseño, lo que quieren decir estas gentes absolutamente desinformadas es simplemente moderno, lo último, lo novedoso, lo insólito, o lo transgresor, o lo represor. A eso le llaman de diseño. Es decir, cualquier persona que hace una barbaridad está haciendo algo de diseño. Estas ideas vulgares difundidas por los medios, lamentablemente, precondicionan, esto es otra conferencia, pero lo adelanto, precondicionan las orientaciones de los postulantes a diseñadores. Y las escuelas de diseño se nos llenan de jóvenes, afortunadamente jóvenes es bisexual, no tengo que decir jóvenes y jóvenes, se nos llenan de jóvenes que quieren hacer estas tonterías y luego sacárselos de encima es prácticamente imposible. Yo siempre digo que en las escuelas de diseño, cuando llegan los alumnos, si por ejemplo es diseño gráfico, lo que hay que hacer es diseñar, es un sistema de señalización para una central atómica, con lo cual despiertan del mal sueño y se van. Y no una sillita novedosa. ¿Qué es el diseño? Yo siempre digo, para definir qué es el diseño, suponiendo que llegara un marciano que quiere saber esta cosa rara que hay en la Tierra, que es el diseño, y entonces tú le das las direcciones de los estudios donde se hace eso, ¿no? Entonces él va y visita los estudios, que le da, para que sea bien amplio, distintos estudios de distintos temas, de producto, de gráfica, de interiorismo, moda, etcétera, etcétera, y el tipo va y va tomando notas. ¿Qué es lo que ve cuando va al primero? Ve gente trabajando. Yo en ninguna de las definiciones que los alumnos me pasan cuando les hago hacer ejercicios de definición del diseño, nunca aparece el concepto trabajo. La clase media considera que el trabajo es una categoría degradante. Solo trabajan los trabajadores. Ella crea. Esto es una enfermedad que también hay que erradicar. El diseño es una forma de trabajo. Es un proceso, una fase, un proceso productivo industrial o semi-industrial en la que se definen todas las características del producto, su producción, distribución y consumo. Vaya trabajo. Con anterioridad a su fabricación. Este es el diferencial. Es lo que parte el diseño respecto a la artesanía. El artesano va definiendo la forma de la jarra a medida que la va haciendo. Es decir, configuración y producción son el mismo acto. Si ve que la garganta es demasiado gruesa, aprieta un poco más el dedo y la hace más delgadita. La artesanía es lo que no es diseño. Es el propio objeto el que te está dando la información para que tú la vayas corrigiendo. Y cuando terminaste de darle la forma, existe el objeto. En el diseño es exactamente lo contrario. El objeto está totalmente definido y todavía no existe. Por eso decimos con anterioridad a su fabricación. ¿Para qué? Con el fin de lograr su máximo ajuste a sus finalidades. Si hay algo que caracteriza al diseño, condición sine qua non para que éste exista, es que existe un programa. Sin programa no hay diseño. Nadie diseña porque no tiene nada que hacer, a menos que sea un marginal o un mal entretenido. La gente que trabaja en diseño es porque tiene un encargo. Y ese encargo debe adoptar la forma de programa. Y ese diseño debe satisfacer las exigencias y condicionantes del programa. Aquí tenemos dos otras definiciones de dos grandes amigos, Gibbon Siepe y André Ricard, que introducen un matiz sobre esa definición. La definición anterior, que la he redactado yo, porque muchos la comparten, y las he leído por ahí, es una definición universal, para decirlo claramente. Incluiría perfectamente la ingeniería industrial, porque el ingeniero industrial hace toda esa tarea, hace una tarea de diseño, quizá donde hay la diferencial es que predominan en esa prefiguración la resolución de los problemas técnicos, funcionales,
tecnológicos, etcétera, etcétera. Para estos opinantes, o estos teóricos, que más que opinantes, Gibbon Sipe y André Ricard, ellos tienen una visión muy inteligente y muy aguda del tema, y en vez de vincular directamente al producto, al final, cualquiera este sea, ellos separan una parte que le llaman la interfaz, es decir, que solo habría diseño allí donde se interviene sobre las características que permiten el vínculo entre el sujeto y el objeto. Es decir, no solo el vínculo funcional, ¿no? la apticidad, la maniobrabilidad, la usabilidad famosa, sino también el vínculo simbólico, la entendibilidad, la inteligibilidad, la comprensión, el componente simbólico, estético, etc. Esa interfaz, y solo en esa interfaz intervendría el diseño. Recuerdo en unas reuniones que teníamos periódicamente con André Ricard, y yo, por provocador y para molestar, digo, porque yo imagino en el diseño de una misil la cantidad de horas hombre que debe haber. Horas hombre-mujer, como dice una amiga mía. Y me dice André Ricard, me niego a aceptar que un misil sea un producto de diseño. Yo estaba poniendo el dedo en la llaga, sabiendo que él no estaba de acuerdo. Básicamente porque André Ricard, que es una bellísima persona, y lo puedo decir en todo el sentido de la palabra bellísima, parece Burt Lancaster. Pujol le dijo una vez, usted es como Burt Lancaster. Usted es como Burt Lancaster. Sí. Su posición es humanista. André Ricard es un humanista. Yo no soy humanista. Yo soy materialista. Es decir, si es así, es así, aunque sea horroroso que sea así. Es de aparte. Quiero conocer, ¿no? Entonces yo estoy seguro que en la NASA y en las empresas de fábricas de armas hay diseñadores de la más alta calidad, ¿no? Y muy bien pagos. Y además, y aquí viene lo que dice André Ricard, además es bastante difícil saber si existen objetos que no guarden relación con el sujeto. La frontera entre aquellos objetos con los cuales hay interfaz y con aquellos que no hay interfaz es muy difícil de determinar. Y si rascamos y buscamos siempre vamos a encontrar un vínculo. Para lanzar ese misil alguien tendrá que hacer algo. Entonces yo prefiero quedarme con la primera más universal, aunque generalice mucho el tema. Por otra parte, hay cantidad de ingenieros industriales que por práctica y por evolución del propio mercado evoluciona hacia el perfil característico y clásico de diseñador industrial. ¿Por qué? Porque incorporan todos estos elementos de funcionalidad, de vinculación con el usuario, etcétera, etcétera. Las fronteras se dibujan y cuando el profesional tiene una formación más profunda, tiene una capacidad de versatilidad cada vez mayor. Y eso, paréntesis, comentario al pie, consejo de amigo, esa versatilidad no renunciarla nunca porque nunca sabrán ustedes de qué van a terminar viviendo. Dicho esto, como mera introducción, vamos a entrar a esa primera etapa. Una etapa que todos conocemos. En realidad esto es un recordatorio. Ustedes son estudiantes de diseño y esto lo han visto. O profesores, ni qué decir. Pero en una primera etapa tenemos un fenómeno que hay que enmarcarlo así. El diseño, más que vinculado al aparato productivo, nace vinculado a una revolución cultural. Es el momento en que Europa Central, y hay que localizarlo concretamente donde esto se produce, Europa Central comienza a renegar de su historia ecléctica, por no decir de toda su historia. Son las primeras décadas del siglo XX. Esa revolución cultural, pensada así, muy de lejos y en perspectiva, tiene mucho de renacimiento. Se produjo en todos los campos de la cultura, en la música, en el teatro, en la danza, ni qué decir, en las artes plásticas, en la arquitectura,
en las artesanías que comenzaban a deformarse y a incorporarse a nuevas formas de producción. Es decir, fue una auténtica revolución cultural, súper concentrada, intensísima, formada por una pléyade de genios, por decirlo así, para hablar rápido, los años 20, 30 eran una locura, ¿no? Los 10 también, se mezclaba el expresionismo, el impresionismo, el constructivismo, el abstraccionismo, el neoplasticismo, la música serial, la dodecafonía, era un hervidero. París, por tener un lugar, debe haber sido algo alucinante. Un café de París de los años 20 tiene que ser algo espeluznante, ¿no? Estuve viendo una exposición sobre Diaghilev en Barcelona, que era algo terrorífico. Es decir, vestidos de Coco Chanel para la consagración de la primavera, por ejemplo, las cosas de locura, ¿no? A eso me refiero con revolución cultural. Hablo así muy expresionistamente y a la velocidad, porque no cabe todo un año, todo un siglo, en una hora y media, ¿no? Fíjense esta primera portada de la celebérrima revista publicada en Barcelona, Documentos de Actividad Contemporánea, el GATEPAC famoso, que luego se fue cerrando con el avance de la pérdida de terreno republicano, desapareció la E y se transformó en GATEPAC, porque quedó concentrado Cataluña. Tenía centrales en Madrid, creo, y en San Sebastián, si no me equivoco. Fíjense qué manifiesto esta foto. Un planteamiento claramente maniqueo, en el buen sentido de la palabra. El rechazo de todo el eclecticismo finisecular y la aparición de la nueva arquitectura abstracta como Dios manda. Es decir, este número 1, yo tengo la colección completa, eso se los recomiendo porque es una formación casi diría que personal, ver toda esta transformación que se ha producido en la cultura en Europa y especialmente a través de este instrumento, que es un instrumento local del país. Esta guerra era una auténtica guerra, había verdadera animosidad. Fíjense lo que decía Adolf Loos ya en 1908. La falta de ornamentos es un signo de fuerza espiritual, no se andaba con términos pequeños. Es decir, está mandando al mundo del infierno a todas estas gentes que todavía manifiestan el gusto por la decoración. Fíjense esto, hoy Levi Strauss, pero se lo comería crudo, y más o menos son contemporáneos. Bueno, Levi Strauss es más joven. Dice, el papúa se hace tatuajes en la piel, en el bote que emplea, en los remos, en fin, en todo lo que tiene a su alcance. No es un delincuente o un degenerado, los términos que usa. El hombre moderno que se tatúa es un delincuente o un degenerado. Por suerte se murió hace tiempo. Esta mañana en el desayuno no se podía desayunar. Había señores de 60 años todo tatuado. Yo tengo mucho respeto por los tatuados, pero hay que tener un poco la idea de la elegancia, por favor. Un chico de 18, bueno, pero un señor de 65, todo tatuado, de que da asco. Hay cárceles donde un 80% de los detenidos presentan tatuajes. Los tatuados que no están detenidos son criminales latentes o aristócratas degenerados. Si un tatuado muere en libertad, esto quiere decir que ha muerto unos años antes de cometer un asesinato. Quiero convencerlos de que aquello era una batalla ideológica, era una verdadera guerra contra la decoración. Recuerdo que el libro que publicó en 1908 se llamaba Ornato o Ornamento y Delito. Ornamento y Delito, léanselo por favor. Es así, no es muy gordo. Una pequeñísima parte de la arquitectura pertenece al arte, que empieza la lucha contra el arte, no por estar contra el arte, porque muchos de los que estaban en el movimiento moderno eran artistas, sino estar en la concepción decorativista de las artes aplicadas, ¿no? Estaban luchando contra el École des Beaux-Arts, las artes aplicadas, todo esto.
Esta es buenísima. Después de hacer un ataque, porque atacaba todo, por eso dice que es una revolución cultural, hace un ataque de una página entera contra la comida francesa. Y las cremas y los coulis y todas estas cosas que no se sabe de qué se hacen. Y después que se lo cargó, pam, 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 cierra con esta frase lapidaria: yo como roast beef. O esta otra: los zapatos tienen que ser enteramente lisos, como son los míos, por ejemplo. Es decir, el horror al picado aquellas cosas decorativas. El señor a partir de su convicción de la modernidad, de esta especie de neoclasicismo, de gran austeridad y limpieza y abstracción, se cargaba todo, no el tema de los productos de uso cotidiano, la vajilla o la arquitectura, sino todo, la comida, la indumentaria, todo. Esta es la frase más célebre. Descubrí lo siguiente y lo comuniqué al mundo: la evolución cultural equivale a la eliminación del ornamento del objeto usual. No sé si ven que detrás de esto está ya palpitando el minimalismo. Creí con ello proporcionar a la humanidad algo nuevo con que alegrarse, pero la humanidad no me lo ha agradecido. Se pusieron tristes y su ánimo decayó. Esta última frase es la que delata el fracaso del movimiento. Ya en el año 1908, Adolf Loos sabía que lo que estaba proponiendo era imposible, que era imposible semejante propuesta de austeridad, sencillez, simpleza a una humanidad que estaba necesitando de estos juguetes, de estos avalorios. Bueno, y así sucesivamente. ¿Qué ocurre con esta gente? Básicamente rompe con la historia. ¿Por qué? Para cargarse, destruir todo el eclecticismo que se les venía encima. Pero claro, al romper con los estilemas tomados de la historia, queda como desnudo. Decía, ¿y ahora por dónde empezamos? Si no tenemos columnas ni dóricas, ni jóricas, ni corintias, ni toscanas, si no tenemos escalinatas ni leones, ni tenemos decoraciones barrocas en las... ¿Qué hacemos? ¿Cómo es el marco de un cuadro si ya no puede tener florituras? Es decir, yo imagino que estaban ante un desafío bestial creado por su propia decisión. Rompieron con los antecedentes, rompieron con las tipologías, rompieron con las herencias, o así intentaban, y ahora tenían que empezar de cero. Primer punto, ensayan a la desesperada, estoy dramatizándolo un poco para hacerlo más ameno, a la desesperada ensayan varias estrategias. Una de ellas es la abstracción, el combate frontal contra el arte figurativo. Es la forma pura, geométrica. Esta es la única época que puede escribir un elogio del rectángulo. Piensen esto, que un rectángulo sea una obra maestra. Un cuadro de Roshenko, elogio al rojo, una superficie roja. Llegar a este nivel de abstracción requiere un acto de ruptura interior muy, muy fuerte, porque al costado, mientras el pabellón de Mies van der Rohe se construía en el 29 en Barcelona, al lado estaban haciendo un palacio neoclásico, al lado. Es decir, que esta batalla era campal, se entablaba ya ni siquiera entre generaciones, sino entre miembros de la misma generación. Un recurso a la abstracción. Mondrian, una amiga mía que es muy cómica, cuando ve estas cosas, dice imitando al francés, dice Mondrian, en vez de Mondier. Mondrian. Bueno, esto es una nueva estética. El mismísimo Mondrian decía que el neoplasticismo, en el fondo, era la construcción de una nueva estética para la arquitectura. No vamos a leer todo, porque
Esto es Le Corbusier, hacia una arquitectura. La arquitectura debe someterse al control de los trazados geométricos reguladores. Fíjense esto. Esto es Rietveld. ¿Al lado de qué? Es una valentía enorme de él y del cliente, obviamente, que tenía que vivir adentro de eso. O sentarse en esto. Es decir, aquí no hay funcionalismo, como se ve a simple vista. Sentarse en esto es lo más incómodo que puede haber. Pero hay toda una propuesta de predominio de la abstracción geométrica para la construcción de la forma útil. Esta es una de las vertientes, no necesariamente compatible con las otras. O sea, que en esta búsqueda desesperada de nuevas raíces para la nueva forma, no necesariamente resolvían el problema, sino que generaban contradicciones internas. Esto en el fondo se puede declarar, en el fondo no, esto se puede acusar, pero declaradamente, de formalismo. O esto, también de Rietveld, la silla zig-zag. Es como tocar las narices, ¿no? Son sillas, son productos manifiestos. Esto está al lado de en el apartamento de al lado, suponiendo que alguien se comprara esta silla, había sillas Luis XV o Luis XVI. Así que este primer punto es la abstracción. La prueba es que la llama zig-zag. Una segunda estrategia, la utilidad. Puesto que dejamos de lado todo lo ornato y toda la parte histórica, vamos a concentrarnos a la pura funcionalidad, la utilidad del producto. Theo van Doesburg, otro teórico importantísimo de esta revolución. La nueva arquitectura es funcional, es decir, basada en la síntesis de exigencias prácticas. El arquitecto las determina en un plano claro y legible. Meyer, construir no es un proceso estético, todo arte es composición y por lo tanto antifuncional. Casa y artefactos del hogar son objetos de demanda masiva, su diseño es más un asunto de racionalidad que de pasión. Ahí se cogieron el atributo de racionalistas. Ernst Neufert, todos los estudiantes de arquitectura hemos usado este manual como pan nuestro de cada día. Un señor que por puro alemán se dedicó a medir absolutamente todo. Fíjense, hasta tenía pensado que en el momento que uno se incorpora del retrete, no se pone inmediatamente de pie, sino que se inclina hacia adelante. Por lo tanto, hay un trozo de espacio que desaprovecha. O sea que este váter se puede poner en una bohardilla. Una obsesión por la practicidad, la funcionalidad. Hay un estudio en una revista, no sé cuál fue, un arquitecto se dedicó a medir en el proceso de cocción la recurrencia de los movimientos, marcando con una línea gorda, mediana y fina los movimientos más frecuentes para poder diseñar aquel aparato de cocinar con el lugar de lavar, cortar, limpiar y poner a cocinar las comidas, darle la forma más funcional posible. De ser una estrategia para ruptura con la historia, se transformó en casi una enfermedad. Obras maestras, además, con una estética impecable, se inspiran en esta idea. Se puede construir una silla que funcione perfectamente, que flexe y dé gran comodidad, apoyada sobre esterilla y que además no tenga cuatro patas. Es una desesperación por luchar contra las tipologías históricas, ¿no? Con un tubo único que da la vuelta. Esto hoy lo vemos como una cosa obvia, pero usted piense en estas primeras décadas de los años del siglo XX, esto era una barbaridad, una audacia total. Estas se siguen fabricando, eso, una de las maravillas de los grandes maestros. Otro argumento, la construcción.
además aferrados a procesos de modificación del aparato productivo. Recuerden que para esa época empezaba a aparecer las construcciones en hormigón. Esto da un lenguaje y unas capacidades que las construcciones en madera, en mampostería y en metal no daban. Unos voladizos increíbles que antes eran impensables. Otra vez, Le Corbusier. Las variaciones en los presupuestos económicos y técnicos llevan necesariamente una revolución arquitectónica. La palabra que usé yo no es gratuita. La casa debe construirse en serie como una máquina. Esto es Le Corbusier otra vez, exagerando, ¿no? Es decir, el humanismo se tenía que poner un poco nervioso con esta frase. La forma es un a posteriori, no un punto de partida. Es un a posteriori, un resultado de otras condicionantes. Así rápido. Fíjense. Esto es una construcción de un puente sobre el Támesis, creo yo. Este es el Boburg. La construcción, los sistemas constructivos, ingenieriles, estetizados en cierta manera, se transforman en otra deidad, en otro valor plástico. La construcción, la lectura de los mecanismos como de ensamblaje de las piezas se transforma en una estética. Con el tiempo desarrolla lo que se dio en llamar high-tech. Esto jamás nadie diría que es un centro cultural, sino una destilería. Estamos asistiendo a un proceso de puesta en crisis de los patrones de la cultura. No es broma. Fíjense qué bonito queda ese mamut al lado de la arquitectura histórica de París. Última estrategia, esta mucho más frecuente en nuestros arquitectos mediterráneos, ¿no? Lo vernáculo, ¿no? En realidad lo que se estaban salteando toda la cultura burguesa e inspirándose, en este caso, con esta última estrategia, en la cultura popular. ¿Desde un planteo popular? No, desde un planteo pequeño burgués. Josep Lluís Sert, un gran maestro, Bonet, grandes maestros de una arquitectura racional mediterránea. En ese sentido, y no por ser nacionalista, nuestros arquitectos tuvieron una visión más sensible a lo cultural y adaptativo de las grandes tendencias del movimiento moderno internacional a una arquitectura mediterránea. Estas arquitecturas blancas que empezaron a cundir a partir de estos maestros. La Fundación Miró creo que es uno de los ejemplos de esta arquitectura moderna, pero mediterránea. Otra anécdota, que eran los Shakers, que no tenían nada que ver con las culturas del diseño y de la arquitectura, un movimiento religioso, una comunidad americana del siglo XIX, basada en la carpintería. Eran una comunidad interesantísima que no procreaba. Esto es la primera vez que yo creo que no hay ninguna otra comunidad que se dedica. Por supuesto se extinguieron. Si la humanidad fuera toda shaker, el planeta se volvería un lugar súper habitable. Sí, una idea buenísima, colgar las sillas del perchero para que la chica de la limpieza pudiera barrer la sala de reuniones. Hay muchas más imágenes como estas, ¿no? Los shakers se transformaron para muchos pensadores del movimiento moderno como unos pioneros ideales de la nueva arquitectura y de la nueva producción material. Esta silla es contemporánea, pero es de una empresa europea y la bautizó Shaker. Es lo que en ropa se llama Basics. Una camiseta blanca, ¿no? Basics.
Es decir, que adelante no haya un travesaño, es que es elemental, porque si no, no puedes tirar la pata para atrás. Es decir, estas cosas que tanto respetaron los funcionalistas, muchos diseñadores contemporáneos no lo omiten, ¿no? Y con un predominio de una apetencia formal. Tercera etapa. Yo creo que vamos a una velocidad normal. Sí. Tercera etapa, que, insisto, no son etapas, sino como estratos que se van superponiendo uno a otro, ¿no? La tercera etapa quizás es la más interesante. ¿Por qué? Porque todo aquello que era casi exclusivamente una fantasía utópica, de una propuesta revolucionaria, incluso vinculado con la izquierda, ¿no? Por lo menos con la socialdemocracia, que trataba de trastocar esos patrones históricos conservadores, pero que se quedaba en ello, no logró una inserción, salvo anécdotas, no logró una inserción en el aparato productivo. Inclusive en la arquitectura racionalista en Europa hay poquísima, porque Europa estaba toda construida. Cuando destruyen Frankfurt después de la guerra, los habitantes de Frankfurt decidieron que había que construirla exactamente igual, una oportunidad que habrían tenido los racionalistas de hacer un nuevo Frankfurt con un nuevo estilo, y volvió a ser como era. Es decir, hay comparativamente muy poca obra racionalista en Europa. Esto es una verdadera paradoja, ¿no? Hay mucho más en el tercer mundo, en Latinoamérica, etcétera, etcétera. Es decir, que ese primer movimiento es un movimiento de propuesta cultural con algunas realizaciones, pero que no logró permear en la totalidad de la población, ni siquiera la población europea. Fue adoptada por cierta intelectualidad, cierta clase media o clase alta, pero culta, avanzada, vanguardista, una burguesía progresista. Se produce la primera mutación, termina la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y el discurso del diseño experimenta un giro, pero de 180 grados. Del usuario ideal, aquel que se sentaba en el retrete dibujado por Neufeld, pasa a ser el destinatario, pasa a ser el mercado real, los señores y señoras que compran. Del hombre, esta componente antropológica del pensamiento racionalista, se pasa al consumo. Y de la famosa frase del funcionalismo, lo útil y el bello, tomo como simbólica de esta etapa la famosa frase de Raymond Loewy, muy pragmática, como buen americano: lo feo no se vende. Entendido por feo aquello que a la gente no le gusta. Nadie puede decir que la obra de Mondrian es fea, pero es muy difícil ir a una casa de barrio y encontrar un cuadro de Mondrian. Puede ser que haya algunas cortinas. Yo siempre dije, tratando de tocar las narices, que la estética neoplástica es ideal para los textiles. Cortinas mondrianescas hay, porque la gente no pide que sea figurativa la cortina. Y además tener una cortina neoplástica es muy bonito. Quiere decir que la lectura de la sociedad real de aquellas propuestas de estas vanguardias era muy distinta. A los edificios, a las viviendas racionalistas, todo el tiempo se las llamó cajas de zapatos. El trabajador no quería vivir en una casa parecida a la fábrica donde lo explotaban. Y esto hay que empezar a escuchar la realidad. Recuerdo que una amiga mía que tiene una empresa de estudio de opinión hicieron un estudio de predilecciones de viviendas en determinados sectores de la población encargado por el Colegio de Arquitectos de Madrid. Ganó, pero por varios cuerpos, el chalet californiano.
los arquitectos, en vez de escuchar un mensaje importante proveniente de la sociedad a través de una investigación que ellos pagaron, se enfadaron con la gente. Esta es la tradicional actitud de las vanguardias, la insolencia y la arrogancia. Están equivocados. Todos. Este hombre, más listo que el hambre, Raymond Loewy, rompe con esa ideología elitista y empieza a producir productos que a la gente le gusten conforme una nueva estética. Una de las características de la obra de este hombre, que puso en realidad algunas de las hipótesis de incluso Le Corbusier, las casas de Le Corbusier, como parecerse a los aviones y a los barcos. Entonces se introduce un lenguaje que se dio en llamar el carenado, es decir, las imágenes aerodinámicas, las formas aerodinámicas, ¿no? Y produjo una auténtica revolución. Fíjense que en esa época, estamos en los años 50 o 40, esa sopera era impensable. Al lado había una sopera de Blue Willow inglés, súper barroca. Aquí tenemos una foto con sus objetos. Aparecen, es la irrupción de los electrodomésticos. La Westinghouse, en las películas de Doris Day, ¿no? Las cocinas como de cine, ¿no? Yo tengo un artículo que se llama El funcionalismo espontáneo de la mujer. Es decir, aparece la cocina súper lavable, súper limpiable, fácil de fregar, porque todo es como redondito y blanquito, ¿no? Cosas que no tenían nada que ver con la cocina de la vecina de al lado, ¿no? El único ejemplar del CAC loewizado. Estas locomotoras no desarrollaban una velocidad que justificara esta forma, no eran el AVE. Esta mole de hierro debía ir lentísimo, pero la imagen rauda de la velocidad comienza a imperar en la irrupción del consumo en la década de los 50. Fíjense la velocidad que desarrolla esta sacapuntas. La forma carenada, la forma de la velocidad, se transforma en un valor formal, estético, cultural. Lo raudo, el Cadillac, que parece una nave espacial, con aletas, alerones, etc., entra dentro del gusto de la población, básicamente de esta población americana que está saliendo del trauma de la guerra y de la recesión. La forma comienza a tener jerarquía propia, sin renunciar, obviamente, a los valores acumulados. Por eso decía que hay solapamiento, a los valores acumulados de las vanguardias. Es decir, aquí el funcionalismo está presente, pero aquellas famosas patitas así, años 50, que definen todo el lenguaje, están transmitiendo una voluntad de forma que los clásicos no hubieran respetado. Y aquí aparecen los grandes maestros de los años 50. Cosa que además coincide, y hagamos un poco de sociología, con una mutación de los estilos de vida y, en este caso, manifiestos por el comportamiento. Una persona en los años finales del siglo XIX jamás se sentaría así. La famosa escena del ejecutivo americano con los pies arriba del escritorio, que es un clásico de clásicos, está indicando una relajación de las costumbres y el diseño va por ahí. En la silla, por ejemplo, la famosa BKF, en su promoción inicial, tiene gente sentada de todas maneras, pasando la pierna por arriba del apoyabrazos. Es decir, hay como sí, la palabra es una relajación de las costumbres, cierto inicial culto a la libertad y al abandono
de las formas. Esto ya es el colmo, esto existe. Hoy en día todavía se sigue vendiendo la famosa silla pera, constituida por una serie de pelotitas de poliuretano o no sé qué. Evidentemente, en esta silla no se puede adoptar una posición formal. Es decir, yo no sé tocar teclas, soy como los mandarines. En el Instituto Europeo de Design, que a veces he dado clases ahí, entras y ves despatarrados por el suelo los estudiantes arriba de esto. Claro, hay una idea, esto más que diseño industrial es arte conceptual. Es decir, llegar a la conclusión que el comportamiento de estas pelotitas plásticas, conforme uno ponga el culo, genera situaciones anatómicamente adaptadas a tu cuerpo. Es una hipótesis más conceptual que real, ¿no? Pero lo que estamos indicando es que en esta segunda gran mutación, o es la primera mutación de la primera ruptura, esta mutación, lo que se está realizando es una alteración no solo de una libertad de la forma, sino una libertad de la formalidad, de los comportamientos. Eso es, para ponerlos en fechas, eso empieza más o menos en los años 50 y llega hasta hoy. Pero a partir de los 70 y 80 viene a ser sobrecualificado por un nuevo movimiento. Algo que impacta de forma frontal y directa al diseño. Y el diseño, así como en la segunda etapa tuvo que responder al mercado, o sea, en la segunda etapa entra a funcionar el marketing, o sea, el brief. Cuando el fabricante de muebles, para tomar un clásico, y más aún en Valencia, tiene que ir a la exposición del mueble del año, tiene que llevar algo nuevo. No puede ir con lo mismo del año pasado. Entonces le piden a Jorge Pens, yo a mis amigos, cito los que tengo al lado de casa, tenemos que inventar una nueva silla. Y claro, estos grandes diseñadores redibujan la forma, alteran las proporciones, generan unos nuevos lenguajes y aparece una silla nueva, que no sirve otra cosa que para sentarse, igual que todas las anteriores. Pero comienza a aparecer lo que aquí se ha reivindicado y que no hay más remedio que reivindicar, subrayo, no hay más remedio que reivindicar, que es la innovación. Hay dos aspectos de la innovación. Mi ex socio y gran amigo y compadre Oriol Piedronat habla de innovación radical e innovación incremental, ¿no? Vivimos en una sociedad donde en el diseño el 90% de su trabajo es pura innovación incremental. Es decir, una aportación de reformulación de forma e innovación en el aspecto. Pero en la innovación radical se produce básicamente la tecnología, donde las cosas que antes no se podían hacer, ahora se pueden hacer. Sentarnos, nos seguimos sentando. Entonces, cuando hablamos de innovación, algunos países son líderes en la innovación incremental, otros son solo en innovación radical. España, hay que decirlo con sinceridad y franqueza, solo hacemos predominantemente innovación incremental. La mayoría de las patentes son extranjeras y las pagamos. No digo que esto es mal. El maestro dijo que inventen ellos. Yo no doy mensajes. Somos lo que somos. Esta parte sí que las hemos entendido, esta cuarta parte. Le llamo la absorción del diseño por la sociedad mediática. Ya no es el marketing, es algo, es un meta-marketing. Es la posmodernidad. Se desregula totalmente la forma y entramos en el mercado de la transgresión. Hay que transgredir.
Mi gran amigo, y amigo de todos ustedes, Javier Mariscal, me dice un día, o dijo ante conmigo, me encantan las lámparas que hacen doler la vista. Y yo le digo, Javier, ¿por la luz o por lo feas que son? Es la transgresión. La transgresión por la transgresión misma. Perché mi piace. La sociedad a finales del siglo XX entra en un síndrome de tedio, aburrimiento absoluto y una absoluta falta de innovación. Se innova la tecnología. Lo demás es una quietud asfixiante. Es por eso el boom del turismo. ¿Qué es el turismo de masas? Una banda de desesperados a la búsqueda de novedad. Un señor en el Albia venía fotografiando la salida de Barcelona, a la altura de Gavà, no sé dónde, aquello que es la arquitectura más fea del mundo. Y el tipo, posiblemente él viviera en un barrio todavía más feo. Esto hay que asumirlo con valentía, es lo que está pasando. Nuestro gran amigo. No cabe duda que es simpática, pero la intención no es que sea simpática, la intención es joder la marrana. Es decir, mira cómo me animo. ¿A qué me animo? Es decir, y lo digo con toda lucidez, yo tengo una copa. Javier, tú le das esto y le das esto y te hace una obra maestra. No sé cómo lo logra. Arriba del vidrio te hace unos dibujitos. Yo tengo una que no es que la vaya a vender, pero una copa, pero la guardo con un cariño enorme, porque la dijo, arriba el avión, con el avión en turbulencia, con un rotulador. Es un dibujante descomunal. No es casual que semejante dibujante se haya transformado en uno de los diseñadores más famosos del mundo. Dibujo, diseño, volvemos a los orígenes, a las artes aplicadas. Esto es una pieza de arte aplicado. Contemporánea, etcétera, quieras. Simpatiquísima, pero estamos saltándonos la raya. Es necesario una especie de sobreestimulación del mercado. Un mercado del tedio necesita una especie de permanente electroshock. Como la famosa taburete. Eso es puro provocación. En otra línea similar, Ramón Benedito, con su equipo Transatlantic, que era la versión, ¿cómo llamaría yo?, de toda su obra tan funcionalista, tan de tecnología, equipos de música, audio, etcétera, saca el grupo Transatlantic para hacer guarradas. Una especie de aerodiseño. Tenía una cama que se llamaba Kama Sutra. Y este taburete, evidentemente, era fálico. Imagínense un señor, o una señorita también, pero un señor sentado en este taburete, ¿qué es lo que le aparece entre las piernas? La provocación, la transgresión, el atreverse a lo que teóricamente no sería correcto, la audacia, todo esto es lo que corresponde a la posmodernidad. Saltarse la raya y hacer lo prohibido.